Ha habido esta semana, el jueves, una promulgación de la ley aprobada por el Congreso, ahora ya es ley Ujú. 31981, promulgada con las firmas de la presidenta Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola. ¿Cómo interpretamos un poco esta promulgación, ¿no? En un contexto de también intentar explicar cuál es el rol que tiene el Ejecutivo frente a una norma aprobada con el Congreso y cuáles son un poco sus opciones y por qué crees que esta es la opción finalmente por la que ha optado, valga la redundancia, Dina Boluarte? Claro. A ver, parte de nuestro sistema de balance de poderes implica que una de las cosas que puede ocurrir para balancear una norma aprobada por el Congreso, sobre todo teniendo nosotros un Congreso de una sola Cámara, implica esta posibilidad de que el presidente, no el Ejecutivo, en realidad, observe una norma y diga, oye, sugiero hacer todos estos cambios. El Congreso en principio podría igual insistir, pero igual el rol del presidente a veces es importante, porque a veces sí se hace caso a estos, o por lo menos igual te habla de un gesto político del Ejecutivo, ¿no? Que llega hasta cierto punto, al menos en lo que puede. Uh -huh. Pero ahora, bueno, en realidad, igual que varias otras veces, nos sorprende mucho que el Ejecutivo haya escogido no hacer esto eh, por la posición de debilidad política que tiene frente al Congreso, ¿no? O sea, es realmente su único aliado. Tenemos un Ejecutivo que, como ya se ha dicho varias veces, ¿no? No tiene bancada, no tiene partido, no tiene este, el apoyo de la ciudadanía. Lo único que sostiene en el poder al Ejecutivo es la seguridad de que, digamos, la posibilidad de que el Congreso o sea, no los saque, porque Uh además -huh. no hay otros vicepresidentes. Pero, y entonces para eso tiene que mantener una relación mínimamente cordial con el Congreso y entonces por eso parece que escoge no pelear ciertas batallas y esta ha sido una de esas. Pero digamos, además de la observación y de la promulgación, está también el ponerse de lado, ¿no? Podría quedarse callado y que sea el Congreso el que directamente promulgue la norma sin que se perciba que es el Ejecutivo finalmente el quien está a favor de este retroceso en esta reforma que lamentablemente nunca llegó a implementarse y por lo tanto no Ujú. tenemos datos que nos permitan decir tal como se está implementando en el Perú, esto podría habernos ayudado a mejorar un poco el sentimiento que tenemos los peruanos cuando vamos a votar, que es como más o menos te tienes que tapar el ojo y tomarte un grabol y votar porque entusiasmo no hay mucho, ¿no? Claro, sí, de acuerdo, es como tú dices, ¿no? O sea, en realidad hay un gesto adicional ahí, un detalle que es que el Ejecutivo podría elegir no firmar y cuando el Congreso igual quiera sacar la norma, tendría que salir solamente con la firma del presidente del Congreso. Pero no es lo que ha pasado ahora, ¿no? Entonces, si el Ejecutivo decide firmar y sacarla y publicar la norma, como dices bien, entonces eso revela un gesto de mayor acuerdo, en todo caso, con lo que está ocurriendo. Y yo creo igual que responde a lo que te comentaba antes, ¿no? A esta situación de debilidad y voluntad de llevarse bien con el Congreso. ¿Qué podemos esperar ahora de esta ya ley, ¿no? Porque, digamos, no sé si hay posibilidades de que se reimplementen las PASO. Durante este Congreso calculo que pocas. No sé si hay a través del Tribunal Constitucional o alguna otra vía en que podamos tener algún espacio de esperanza para ver que al menos intentemos, ¿no? Mejorar la oferta política. ¿Y qué crees tú que nos hemos perdido como país? Eh, a ver, no hay ninguna esperanza real, creo, de que las PASO vayan a regresar en el futuro cercano, porque teóricamente el TC podría, digamos, decir que, o sea, podrías plantear alguna acción ante el TC, pero es muy difícil que esta conformación del TC haga también algo en contra de una norma como esta. Tampoco es que haya habido un cambio que sea inconstitucional, en realidad simplemente hemos optado por otro tipo de mecanismo que en nuestro caso lo malo, lo terrible es que, bueno, al menos a mí me parece es que no ha sido una oportunidad en la que el Congreso ha evaluado las PASO, ha dicho, ah, mira, tenemos estos problemas, esto me parece problemático de las PASO y entonces propongo esta alternativa que es mejor. No han hecho eso, sino que han dicho, las PASO no funcionaron en Argentina, entonces acá tampoco van a funcionar y entonces volvemos a lo que había antes, que era la elección de delegados, que es lo que había antes y ya sabemos que no funciona, ¿no? Que es básicamente no ha existido una voluntad de mejora, ha existido
una voluntad de sacarse lo que había de enfrente, porque la verdad probablemente no se le entendía muy bien, había muchas críticas que se entienden porque son intuitivas, pero en realidad eh, no son cosas que realmente se fuesen a materializar en la práctica. Por ejemplo, se decía que las PASO iban a hacer que eh, muchas personas comploten para votar en contra del candidato de un partido, para, digamos, arruinar las opciones de uno de los partidos. Y en realidad, para que tú obtengas los números, para que algo así ocurra, o sea, es estadísticamente muy, muy, muy difícil, pues, ¿no? Muy complicado, o sea, realmente no ocurre. Entonces, bueno, no ha habido un análisis, me parece, técnico, serio, más bien ha habido una intención de regresar a lo que había antes porque es lo que se conocía. ¿Y qué refleja este retroceso, ¿no? Este miedo al cambio por parte de los partidos políticos que se refleja en este consenso mayoritario para eliminar Ujú. las PASO. Eh, Varias cosas, porque creo que primero hay un rechazo que no responde a algo, a un motivo técnico o una preocupación de un problema eh, aterrizado, sino más bien a un tema político. De esto se percibe como una reforma que la puso Vizcarra y entonces de alguna manera no, tenemos que hacer otra cosa distinta porque casi que todo lo que tocó Vizcarra es criticable, ¿no? Es una actitud bien, o sea, que responde a veces en parte más a eso que a al menos eso da la impresión, que a un análisis, digamos, empírico de las cosas. Em, ¿No? Yo creo que a veces, lamentablemente en política, em, deberíamos, o las cosas, el sistema como que está diseñado para que la gente tome acuerdos racionales y basados en información y todo eso, pero en realidad eso no es necesariamente siempre lo que termina guiando en la práctica, digamos, las decisiones de nuestros políticos, ¿no? No solo en Perú, sino en todo el mundo. En realidad es algo que deberíamos aprender. ¿Cómo describiríamos teóricamente una elección con PASO, ¿no? ¿Cuál era ese escenario, entre comillas, ideal o ese Ujú. escenario mejor que el escenario de las elecciones al que ya estamos acostumbrados? ¿Cómo lo describirías así en términos concretos para que nos imaginemos qué es lo que nos hemos perdido? A ver, yo no diría que es un escenario ideal, No, no, porque no. efectivamente hay críticas que se pueden hacer, o sea, digamos, no Ideal como hay imaginario en modelos esta electorales. conversación, digamos. Tal Sí, vez sí, no es la sí. palabra correcta, pero un escenario imaginario en el que tuviéramos paso en una De eventual acuerdo. elección en el Me, 2026. Ujú. me parece importante igual hacer la aclaración Sí. porque mucha de la crítica creo que hubo hacia las PASO fue como si fuesen o sea, como analizándolas teóricamente en sí mismas solas, ¿no? O sea, como que si las PASO tienen la oportunidad de ser teóricamente ideales. Y en realidad eso no era lo importante, sino lo importante era ver si eran mejores que lo que teníamos antes, que la alternativa real, ¿no? Y Ujú. que es a lo que hemos vuelto, además. Y entonces, claro, lo que hubiese ocurrido es que hubiésemos tenido una elección. A ver, normalmente nuestras elecciones son en abril, primera vuelta, y si hay una segunda vuelta, que casi siempre ocurre, es en junio. Entonces, aquí lo que hubiéramos tenido es una tercera fase, una fase previa, que hubiese sido probablemente a fines de noviembre o, digamos, inicios de diciembre, por ahí, em, en la cual todos igual tenemos que ir a votar, es obligatorio, pero no estamos votando todavía por el candidato de cada partido, sino que estamos eligiendo cuál va a ser o sea, cuáles de los precandidatos de cada partido van a representar a ese partido en la elección de abril, ¿no? Entonces, lo que cada uno hubiese tenido es la opción de votar una vez por alguno de los partidos. Entonces, si a mí me interesaba, yo soy, digamos, coincido con cierto partido y me gusta el precandidato de ese partido, probablemente voy a elegir a ese candidato de ese partido, ¿no? Es realmente poca la gente que termina diciendo, no, yo voy a votar para malograrle digamos, la opción a esta otra persona. Y es aún más complicado que eso ocurra de forma coordinada en la cantidad de lugares que tendría que ocurrir
para que eso genere realmente un impacto relevante, ¿no? Entonces, Y digamos que si es, algún político genera un rechazo tan importante como para que la gente decida desaprovechar un voto positivo, un voto a favor, un voto por frustrarle una oportunidad política a alguien, digamos, es igual una representación real de la reacción de los votantes a un candidato en particular, ¿no? sí, sí, de algún modo es eso, ¿no? Es también otra expresión democrática. Y, o Ujú. sea, básicamente, em, no hay, pues, en realidad en la práctica una posibilidad de que haya un boicot como ese, ¿no? O sea, si nosotros vemos las elecciones en Argentina que han aplicado primarias antes, lo que suele verse es que las primarias tienden a ser es como que una gran encuesta, casi como si fuese un censo de más o menos cómo va la campaña hasta ese momento, porque la gente termina votando por el candidato por el que votaría en la elección posterior, la gran mayoría de personas. Y entonces, la otra consecuencia que hubiese tenido, y eso es parte de lo más grave o sea, que ha pasado ahora que se han eliminado, es que los partidos que hubiesen obtenido menos de 1.5% de votos no hubiesen podido ya participar en la elección de abril. Entonces, ahora que tenemos 25 candidatos y 25 partidos inscritos y como 10 más, 11 más creo que en proceso de inscripción, em, de repente si llegamos con 30 y tantos partidos a la elección de noviembre, a las primarias, bueno, para abril ya tendríamos menos y entonces la elección importante es la de abril, ¿no? La primera vuelta. No es de alguna manera como que lo ideal sería que orgánicamente nuestro sistema te vote solamente dos candidatos, ¿no? Pero eso ya Ya es un tres poco o más cuatro, complejo. digamos, ya, Tres, cuatro, pero no 20, claro, ¿no? O 30. pero justamente el diseño de las normas se hace pues pensando en tu propia realidad. Y el problema es que debería hacerse pensando en cómo yo muevo varias piezas de mi sistema para empujar hacia algo que tenga sentido. No puedo hacer cambios aislados a cada rato, porque lo malogro, termino teniendo un Frankenstein que nadie entiende porque son un montón de congresos que no coordinaron entre sí, que han venido aprobando. Si tú te metes, yo siempre digo esto, si te metes a SPIG, que es esta página del Ministerio de Justicia donde uno puede ver las leyes, ¿no? Y ves la ley orgánica de elecciones, la ley de organizaciones políticas, que son las normas más relevantes, digamos, para el momento de las elecciones, siempre hay cambios antes de cada proceso electoral en un montón de estas cosas. Entonces, el resultado es que en cada elección las reglas son distintas. Entonces, por eso nadie entiende cómo funcionan las elecciones en el Perú, ¿no? Y además, para colmo, después de eso, el Jurado Nacional de Elecciones tiene que emitir los reglamentos de esas leyes, que siempre los aprueban a última hora. Entonces, el jurado está contra el reloj para aprobar unos reglamentos de unas leyes que han cambiado y siempre termina habiendo, pues, incertidumbre, ¿no? Todo esto, evidentemente, pues, suma a la incertidumbre que hay respecto de las elecciones y este hecho de que siempre nos terminen sorprendiendo. ¿Ves alguna posibilidad de que este 2024 se ponga en agenda una reforma política integral que permita resolver estos parches, ¿no? Esta llanta con huecos a los que le hemos estado poniendo parches y todavía quedan algunos huecos y seguimos avanzando y tenemos que en algún momento parar y decir, creo que mejor cambiamos la llanta o diseñamos un sistema mejor. Era una de las argumentaciones por las cuales se decidió no adelantar las elecciones a comienzos del año pasado, porque se decía que se tenía que elaborar una reforma política antes de las elecciones. Ya Ujú. estamos en el 2024. ¿Ves interés? ¿Ves posibilidades? ¿Tienes algún temor respecto a que hayan otros cambios que puedan ser víctimas de una nueva contrarreforma del Congreso? ¿Cómo ves un poquito este año en materia de si podemos esperar terminar el año con un mejor sistema político, con un sistema político igual de disfuncional o con uno más disfuncional aún? Eh, en resumen, o sea, ¿veo esperanza de que se apruebe una gran reforma integral? No, no tengo Ujú. ninguna esperanza de que eso ocurra, lamentablemente. Sí creo que se van a aprobar algunos parches más. Tengo el miedo que algunos de esos parches en realidad van a ser huecos o no sé, petardos. Como por ejemplo esta idea que hay de eliminar los movimientos regionales, ¿no? Si te das cuenta, lo que está haciendo ahorita el Congreso ha elevado las barreras de acceso, básicamente, porque también en esta norma que ha eliminado las primarias, ha vuelto a poner este tema de las firmas, ¿no? Entonces ahora exige el 3% se está exigiendo el 3% del padrón electoral
¿no? Que ahorita son como 25 millones, para poder inscribirte como partido como un requisito extra. Y las firmas, ok, yo entiendo que deberíamos tener una discusión sobre cuál debería ser qué tan difícil debería ser acceder y cuáles deberían ser los requisitos para acceder, pero las firmas ya es algo que sabemos que no funciona, ¿no? ¿Cuántos partidos han tenido estas fábricas de firmas? Esta semana, el Poder Judicial ha ampliado la investigación contra Podemos por justamente sus irregularidades de inscripción y entre otras cosas los acusan de haber comprado firmas, ¿no? Si uno busca en noticias del 2018 va a encontrar toda esa gente que salió diciendo, oye, de la nada yo he firmado Podemos, ¿no? De repente tú y yo somos firmantes de Podemos sin habernos enterado. Y digamos, ya se sabe que eso es algo que en realidad eleva la barrera de entrada sin ningún filtro que sea real, Claro, que no que sea demuestra que el realmente partido sea importante. representativo, que es lo que debería, a lo que Exacto. deberíamos aspirar, ¿no? Que todos los partidos que se disputen las elecciones representen a un grupo de ciudadanos con una ideología determinada y que, digamos, y predecible, ¿no? Y que sea el candidato al que lleven el que mejor represente la posibilidad de ejecutar esa ideología o esas ideas en la práctica, pero en el país Claro. no, Y si a no eso existe suman eso. lo de los movimientos regionales, o sea, eliminan Ujú. los movimientos regionales, imagínate, o sea, va a quedar solamente como oferta los partidos que están ahorita, ¿no? Entonces, y claro, ¿qué normas me dan o yo creo que podrían aprobarse más adelante? No me sorprendería que aprueben alguna posibilidad, algo que haga que eh, les facilite quedarse a los partidos que ya están en el sistema, ¿no? Como ya ha pasado en el 2015, a fines de 2015, los partidos que estaban en el Congreso en ese momento aprobaron que no se te borraba la inscripción si es que no pasabas la valla una vez, tenías que no pasar la valla dos veces. Entonces, ahí se salvaron un montón de partidos, ¿no? Y bueno, no me sorprendería que algo así, algo similar termine ocurriendo ahora. O sea, reformas más bien para que los que ya pasaron la puerta, digamos, puedan seguir adentro de la fiesta y que se cierre la puerta para que puedan entrar más. Sí, ahorita ya están, básicamente han cerrado un poco la puerta, que probablemente algo de eso puede que haya sido necesario, pero habría que haberlo hecho con una discusión técnica y que mire bastante más de forma, digamos, integral el sistema, no solamente ese pedazo, ¿no? Es como que se está queriendo hacer cambios muy puntuales a cosas que tú no sabes después cuál va a ser el impacto total de todas estas cosas.